Legalmente, Coljuegos está facultado para cerrar las cuentas de redes sociales de los influencers. Esa es una gran pregunta, porque recientemente el presidente Coljuegos anunció a través de los medios de comunicación que solicitaría a Meta cerrar las cuentas de los distintos influencers porque al parecer estaban promoviendo juegos promocionales sin autorización de Coljuegos. Para responder a esa interrogante, tenemos primero que mirar la competencia de Coljuegos y las distintas modalidades de juego que están a su cargo. La primera modalidad de juego son los juegos localizados. La segunda modalidad de juego son los juegos promocionales. La tercera modalidad de juego, de competencia de Coljuegos, son los juegos de rifas nacionales. Y por último están los juegos novedosos. Ahora bien, si miramos cada uno de esos juegos, primero, con relación a los juegos localizados que están regulados en el artículo 32 de la Ley 643 del año 2001, tenemos que requiere unos elementos especiales. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, esos juegos localizados deben operar dentro de un local o establecimiento de comercio. Segundo, requieren la presencia del jugador en ese establecimiento de comercio. Y tercero, el jugador debe hacer sus apuestas de manera física. Como ejemplo de ello podemos citar los casinos, los bingos, las METs o máquinas electrónicas tragamonedas, entre otros. Ahora bien, el segundo juego o modalidad de juego son los juegos promocionales. Esos juegos promocionales están regulados por el artículo 31 de la Ley 643 del año 2001 o Ley de Régimen Propio y tienen como elementos, primero, que su finalidad es la promoción o publicidad de unos bienes o servicios. Segundo, se ofrece un premio al público sin que éste deba pagar por esa promoción o esa participación en el juego. Tercero, la escogencia del ganador debe realizarse mediante mecanismos aleatorios o de casualidad. Y por cuarto elemento, el cubrimiento de los juegos promocionales debe ser o debe tener una cobertura nacional, es decir, que comprenda 2 o más departamentos. Y la tercera modalidad de juego de competencia de Coljuegos son las rifas nacionales, que regula el artículo 27 de la Ley 643 del año 2001. ¿En qué consisten esas rifas nacionales? ¿Cuáles son los elementos de esas rifas nacionales? Primero, se sortean en una fecha predeterminada. Segundo, los premios son en especie, es decir, no puede haber dinero en efectivo. Tercero, para participar en el juego hay que comprar unas boletas. Cuarto, las boletas se emiten numeradas en serie de forma continua. Quinto, las boletas o la venta de boletas es pública y a precio fijo. Una característica fundamental comparado con el juego promocional que vimos ahorita es que las rifas son una modalidad onerosa, mientras que el juego promocional es una modalidad gratuita. El cuarto o la cuarta modalidad de juegos de competencia de Coljuegos son los juegos novedosos. Los juegos novedosos, a su vez, se clasifican en juegos operados por Internet, loto en línea y superastro. Son 3 modalidades de juego que están comprendidas entre los juegos novedosos. Ahora bien, en el caso específico de los juegos operados por Internet, requieren como elementos, primero, el registro del jugador en un sitio o portal legalmente autorizado. Segundo, la apuesta y el pago del premio se realizan únicamente por Internet. Tercero, la mecánica del juego se soporta en un número aleatorio virtual o en eventos reales cuyos resultados no pueden ser controlados. En el caso del baloto, superastro, también son juegos novedosos que se encuentran regulados por el artículo 38 de la Ley 643 del año 2001, que fue a su vez modificado por la Ley 1753 del año 2015. Ahora bien, surge la pregunta, ¿proceden los bloqueos de canales, páginas web, de cuentas de redes sociales por presunta operación ilegal de juego? Frente a esa pregunta, pues la primera respuesta que tenemos es que hay que diferenciar cuál es el juego que eventualmente se está operando sin autorización de la entidad competente. Para el caso concreto de los influencers, y de acuerdo con la información de prensa, al parecer se trataba de una promoción publicada, divulgada a través de las redes sociales,
que dio origen a que se abrieran unas actuaciones administrativas y se anunciara públicamente el cierre de esas cuentas por parte del representante legal de la entidad. Frente a eso, ¿qué tenemos? Primero, cuando estamos en presencia del derecho sancionatorio, toda competencia debe estar expresamente establecida en la ley. No pueden existir analogías, no pueden existir sanciones que se apoyen en la mera voluntad de un administrador público o de una entidad estatal, sino que es el legislador o la Constitución la que establecen expresamente cuáles son las facultades que tiene ese servidor público o autoridad pública. Es así como el artículo 121 de la Constitución Política señala expresamente que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer competencias distintas a las que le establece la Constitución y la ley. Ahora bien, si nos vamos específicamente a la medida que se anuncia públicamente por parte de la entidad, tenemos que la ley de régimen propio y las modificaciones legales que se han hecho contemplan separadamente unas medidas preventivas o cautelares y unas sanciones administrativas. Las sanciones administrativas están previstas expresamente en el artículo 44 de la ley de régimen propio con las modificaciones que en su momento se hicieron a través de la ley 1393 del año 2010. En cuanto a las medidas cautelares, tenemos que remitirnos necesariamente a varias normas dispersas. Dentro de las normas dispersas encontramos primero el artículo 4 de la ley de régimen propio, de la ley 643, que en su parte final dice que si hay una operación de un juego sin la debida autorización, se podrá adoptar una medida de suspensión definitiva de ese juego no autorizado. 2. Puede existir también una medida frente a los juegos novedosos, que fue lo que consagró el artículo 38 de la ley de régimen propio y que fue modificado por la ley 1753 del año 2015 en el artículo 93. ¿Qué dice el parágrafo tercero del artículo 38? Que cuando se explote de manera ilegal o sin autorización un juego operado por Internet, cualquiera de ellos, ya vimos que hay 3 modalidades, pues la autoridad representante legal del monopolio, la Policía Nacional, los entes de vigilancia y control pueden autónomamente ordenar los bloqueos de cuentas o páginas. Esa es una facultad que establece la ley expresamente, pero solo en la medida en que se esté operando juegos novedosos sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin la debida autorización de Coljuegos. Hay otra medida cautelar que es la prevista para los juegos localizados, que establece el artículo 44 de la ley 643 y se refiere al cierre de establecimientos de comercio y al retiro de los elementos de juego como medida cautelar mientras termine el proceso administrativo de sanción. De acuerdo con lo examinado hasta el momento, es claro que ninguna norma de carácter legal establece que la entidad Coljuegos o cualquier otro administrador o explotador del monopolio puede cerrar, bloquear o suspender las cuentas o perfiles de redes sociales de los influencers por estar operando un juego promocional o eventualmente una rifa. Recuerden que las competencias deben ser taxativamente señaladas en la ley porque toda norma limitativa o que inhabilite, impida el ejercicio de un derecho fundamental debe ser de carácter restrictivo. Hay un principio general que se llama reserva de ley. Solamente el legislador es el que puede establecer competencias para sancionar. Punto 2. Cualquier decisión que piense tomarse o que se vaya a tomar sobre explotación de los juegos de suerte y azar sin autorización debe ser respetuosa de un debido proceso previo, específicamente de las garantías de publicidad, defensa y de contradicción. No se pueden estar haciendo anuncios públicos sin que previamente se garantice un mínimo de principios, de garantías, para poder adoptar ese tipo de decisiones que en últimas son restrictivas. Tercer punto, las cuentas o los perfiles que se utilizan en redes sociales y específicamente para el caso concreto de los influencers son un medio para el ejercicio de un derecho fundamental, que es la libre expresión. Y como derecho fundamental que es,
no puede motu propio, sin cumplir un debido proceso, ni que haya una ley persistente que así lo ordene, suspender o bloquear las cuentas, porque eso implicaría un cercenamiento, una vulneración de un derecho fundamental como es la libre expresión. Entonces, frente a ese tipo de medidas, debe primero agotarse el debido proceso y dos, demostrar que efectivamente hay una fuente legal, hay una norma legal que autoriza ese tipo de decisiones. Sobre este tema, recientemente la Corte Constitucional, el pasado 25 de octubre, mediante sentencia de tutela T-453, ordenó a la red social TikTok restablecer la cuenta y los usuarios del accionante porque se consideró que ese cierre, ese bloqueo de la cuenta había sido ordenado por la red TikTok sin el agotamiento previo de un debido proceso. Ese es un precedente muy importante para este tipo de toma de decisiones porque está en presencia de la libertad de expresión, más allá de que haya unos excesos, todos los excesos deben ser demostrados. Cuarto punto, si en realidad se está frente a la práctica o la operación de un juego promocional sin la debida autorización, la empresa administradora del monopolio debe demostrar a través de una actividad que garantice el debido proceso que no se cumple con la condición de la aleatoriedad del juego o la suerte. Para eso debe practicar pruebas y todos los elementos de prueba necesarios para llegar a ese tipo de conclusiones probatorias. Es decir, que tiene que demostrar probatoriamente que se está en presencia de un giveaway, que sería la única modalidad de juego promocional que debe ser autorizada por Coljuegos, porque también pueden haber algunas eventualidades de juegos promocionales donde la habilidad o destreza del participante son la nota característica y por consiguiente no se cumple con el carácter aleatorio que exigen los juegos de suerte y azar. El quinto punto, pues como ya lo hemos dicho, se requiere que todo ese tipo de actuaciones administrativas, todas esas decisiones, bien sean cautelares o bien sean sanciones, sean respetuosas del debido proceso administrativo. Y ese debido proceso hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno sustancial, que es el principio de reserva de ley, o sea, no se puede aplicar ningún tipo de sanción o medida cautelar si expresamente no lo contempla la ley, y desde el punto de vista procesal, que involucra las garantías de publicidad, de defensa y de contradicción, pero adicionalmente, todo ello, cualquier decisión, en especial las medidas cautelares que se vayan a adoptar, deben cumplir con unos principios constitucionales como son el de necesidad, el de proporcionalidad y el de razonabilidad, con el fin de evitar o de garantizar la prohibición de exceso de lo que ha hecho un desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en la sentencia C-600 de 2019 y la sentencia de constitucionalidad 134 del año 2021. En conclusión, primero, el presidente de Coljuegos jurídicamente no tiene competencia para bloquear o cerrar las cuentas de los influencers por presunta infracción de las normas sobre juegos promocionales. Segunda conclusión, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, ninguna autoridad del Estado puede ejercer atribuciones que no estén expresamente establecidas en la Constitución o en la ley. Eso es lo que define un Estado democrático de derecho. Tercera conclusión, la facultad con que cuenta Coljuegos para el bloqueo de cuentas, de páginas, de perfiles, radica única y exclusivamente cuando se presente una situación de operación ilegal o de operación sin autorización de los juegos novedosos. Cuarta conclusión, cualquier medida cautelar que autorice a Coljuegos para contrarrestar la operación del juego ilegal o juego sin autorización debe ser respetuosa del debido proceso administrativo, es decir, de las garantías de defensa, publicidad y contradicción. Quinta conclusión, la única medida cautelar posible frente a una operación ilegal de un juego promocional o un juego sin autorización es la suspensión definitiva del juego, no la suspensión de una cuenta de redes sociales ni la suspensión de páginas, como se anunció públicamente por parte del presidente de la entidad. Sexta conclusión, las cuentas en las redes sociales tienen una protección constitucional.
Es así como la Corte Constitucional en la sentencia T-453 del pasado 25 de octubre del 2024 dispuso que frente a esa actividad que ejercen los influencers es un derecho fundamental y por consiguiente los operadores, como en el caso de TikTok, no pueden cerrar discrecionalmente las cuentas. Y la última conclusión es que frente a la operación no autorizada de juegos promocionales, la única sanción jurídicamente procedente es una multa por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previo agotamiento de un debido proceso que establece el artículo 47 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Espero este video haya sido de tu interés. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, por favor no dudes en escribirlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Se me olvidó decir que se suscribieran a mi canal.